todo lo contrario. ¿Cómo sale el CO2 de la célula? Y va a ir al medio ambiente. Entonces, el oxígeno lo transportamos de dos maneras, en forma mezclada y en forma disuelta, ¿sí? ¿Cuál es la que se transporta más? En mezclada con hemoglobina. El CO2 lo vamos a transportar entonces de otra manera. El CO2 también se va a transportar en forma disuelta. Y la cantidad de CO2 disuelto que se va a transportar es aproximadamente de un 7%, que es una cantidad mínima de CO2 que producimos. Pero ese CO2 disuelto, al igual que el oxígeno disuelto, ¿qué les va a generar? La delta de presión. ¿Para qué? Para facilitar la salida de ese CO2. Un 93%, que es un 7%, está en el plasma, ¿sí? Que va en forma disuelta. Y el 93% restante entra al glóbulo rojo. ¿Sí? Y en el glóbulo rojo, ¿qué? Un 23% de ese CO2 que ingresa se une a la hemoglobina. ¿Sí? Al unirse con la hemoglobina, recuerden que el CO2 tiene muy buena afinidad también con la hemoglobina. ¿En dónde se monta el CO2? Se liberó un oxígeno. En esa hemoglobina donde se acabó de liberar el oxígeno, queda muy afín y ahí es donde entra el CO2. Pero la mayor cantidad de CO2 se va a transportar en forma de bicarbonato. ¿Sí? Se va a transportar en forma de bicarbonato. Y para que se transporte en forma de bicarbonato, ¿qué tiene que sufrir el CO2? La hidratación. Se tiene que hidratar, ¿sí? Se tiene que hidratar ese CO2, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hidratar ese CO2? Entonces, lo que yo les decía, una parte, ¿sí? Sal. Recuerden que el CO2 logra el equilibrio más rápidamente por la afinidad y por la capacidad de difusión que tiene el CO2, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, hay mucho CO2 en la célula, entonces, ¿qué hace? Ese CO2 disuelto, ¿qué es lo que hace? Permite, sale nuevamente al tejido para generar nuestra delta de presión para facilitar que la hemoglobina o que en forma de bicarbonato vaya saliendo mayor cantidad de CO2. Esos son los movimientos activos que sufren los gases para lograr los equilibrios y transportar buena cantidad de CO2 y de oxígeno. Entonces, el CO2 ingresa. Ya vimos, el 7% va disuelto. Ese 7% disuelto, ¿qué es lo que les va a generar? La delta de presión necesaria para que o me siga saliendo CO2 y vaya entrando aquí. Entonces, si llego a lo, pero todavía tengo mucho acá, ¿ese qué hace? Sale para que otro entre y entre directamente al glóbulo rojo. ¿Sí? En el glóbulo rojo, ¿qué pasa? Tenemos una hemoglobina que viene cargada de oxígeno. Al liberar el oxígeno, la hemoglobina, ¿qué pasa? Ese sitio donde se liberó queda como propicio, es como el puesto, venía llena y quedó libre, entonces voy a comerciar y me voy a sentar en ese puesto que quedó en el hemoglobina. Entonces facilita la entrada de ese CO2. Entonces, un 23% que ingresa al glóbulo rojo, ¿sí? ¿Qué pasa? Entra y se une a la hemoglobina, ¿sí? Y vamos a formar la carbamino-hemoglobina. Es el transporte, una parte del transporte. De esa manera se va a transportar un 23%. Pero el porcentaje restante, ¿sí? Bueno, aquí ¿qué pasa? Cuando llegamos ya a los pulmones, entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan los pulmones, ese oxígeno disuelto sale por delta de presión, ¿sí? Pero al salir ese que me va a facilitar que salga y que vaya entrando oxígeno, pero también que me va a facilitar que este CO2 que está aquí unido a la hemoglobina lo libere. Y al liberarlo, queda un grupo de hemoglobina libre. Y ese grupo de hemoglobina libre, ¿qué va a facilitar? Captar un CO2. Listo. Otra cantidad de CO2, ¿qué sucede? Entró al glóbulo rojo. Pues como la hemoglobina no se va a liberar completamente todo el oxígeno que lleva, pues no va a ser capaz de transportar todo el CO2 que estamos produciendo. Entonces tiene que viajar y transportarse otra cantidad de CO2 en forma de ¿qué? Bicarbonato. En forma de bicarbonato. Dentro del glóbulo rojo tenemos la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica tiene una función especial.
¿Cuál es la función de la anhidrasa carbónica? Hace que se hidrate rápidamente ese CO2, lo hidrata por acción de la anhidrasa carbónica rápidamente y convierte ese CO2 más agua en ¿qué? En ácido carbónico. En ácido carbónico. Pero como no puede viajar eso en forma de ácido carbónico, ¿qué sucede? Se desdobla. ¿Y en qué se va a desdoblar? En bicarbonato y en un hidrogenio. El hidrogenio, ¿qué pasa con ese hidrogenio? Si lo dejo suelto, cambio el pH, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Ese hidrogenio se puede unir a la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es como un buffer, como algo que me ayuda a mantener ¿qué? El equilibrio ácido-base. ¿Y en dónde me lo va a ayudar a mantener? Pues en este hidrogenio. Llega aquí, lo capta y la hemoglobina puede transportarme ese hidrogenio y me mantiene el equilibrio ácido-básico en el organismo. Ese bicarbonato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese bicarbonato? Él tiene que El llegar al hidrogenio pulmón. no es capaz de salir del glóbulo rojito, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se me saltó? Ay, sí, le di fin. Tiene toda la razón. Venga, ese ya la vimos, sí. Esta ya. Ahí va, ¿sí? Entonces, ese bicarbonato va en el glóbulo rojo. ¿Qué va a pasar con ese bicarbonato? Queda un bicarbonato y el hidrogenio libre, ¿no es cierto? El hidrogenio, lo que yo les decía, se une a la hemoglobina, porque la hemoglobina, ¿qué es lo que tiene? La hemoglobina tiene muchas funciones. Fuera de transportar el oxígeno, que es nuestro gran transportador, otra función que tiene la hemoglobina, que es mantener el equilibrio ácido-base. Si tuviéramos ese hidrogenio libre, aumenta la cantidad de hidrogeniones. ¿Y qué pasa con la acidez? Disminuye. Aumenta la acidez porque el pH Disminuye el pH. ¿sí? Entonces, la hemoglobina lo que hace es captar los hidrogeniones para no generar que la sangre quede tan ácida, sino más con el CO2 ya estamos cambiando la acidez de la sangre. Si tuviéramos esos hidrogeniones, pues sería mayor cantidad de acidez a nivel de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace el organismo, une ese hidrogenión a la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? El bicarbonato no puede ser transportado, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Y ese bicarbonato, ¿qué hace? Sale al plasma. En el plasma, ¿ustedes qué tienen? Cloro, ¿no es cierto? Hay un cloro. Y pues para igualar la equivalencia, ¿qué pasa con ese cloro? Entra al glóbulo rojo y el bicarbonato sale del glóbulo rojo y va en el plasma. Y ese bicarbonato que está disuelto en el plasma es la cantidad de bicarbonato que ustedes evalúan en los gases arteriales. ¿Sí? Ese es el bicarbonato que ustedes van a evaluar, el bicarbonato disuelto. Y el bicarbonato disuelto, él se va a metabolizar. Una parte regresa nuevamente al pulmón, vuelve y revierte la función y sale en forma de CO2 más agua, ¿sí? Una parte. Y la otra parte, ¿quién lo va a metabolizar? El riñón, perdón, ¿sí? El riñón es el que va a tener una parte para metabolizar y recuerden que dependiendo de ese bicarbonato, pues también vamos a mantener ese equilibrio ácido-básico. Entonces llega y entra un cloro, ¿sí? Y este bicarbonato va a salir. El hidrogenio se une a la hemoglobina, ¿sí? Transporta, se va transportando, recorre toda la sangre y todo. Cuando ya va a llegar al pulmón, tiene que realizar toda la reacción contraria. ¿Y qué va a pasar? Ingresa el bicarbonato nuevamente al eritrocito y el cloro sale. Igualamos las valencias ahí, ¿sí? Pero en el eritrocito, ese bicarbonato, ¿qué hace? Recuerde que tenemos una anhidrasa carbónica ahí. Vuelve y tengo una hemoglobina ahí que tiene ese hidrogenio ahí sueltico. Entonces, ¿qué pasa con esa hemoglobina cuando llega a la sangre?
Recuerde que por acidez, por acción del mismo oxígeno, la hemoglobina, ¿qué es lo que tiende? A captar el oxígeno. Entonces la hemoglobina que va unido con este hidrógeno, ¿qué pasa? Lo libera. Y al liberarlo, ¿qué pasa? Como entró mi bicarbonato nuevamente, uno bicarbonato más el hidrógeno me forman el ácido carbónico y ese ácido carbónico se desdobla en CO2 más agua. Una parte de esa agua sigue viajando por la sangre y otra parte sale al medio ambiente en forma de vapor de agua. Entonces, ahí estamos eliminando el CO2. Entonces, ¿cómo transportamos CO2? Libre, unido a la hemoglobina, y el que transporta mayor cantidad de CO2 es en forma de bicarbonato, ¿sí? Que eso es lo importante en este caso. Ya en los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos el bicarbonato, vamos a hacer todo lo que estamos diciendo, la acción de la anhidrasa carbónica. Bueno, la anhidrasa carbónica en realidad, ¿sabe qué es lo que hace? Acelera las reacciones para que sea mucho más rápido. Si no tuviéramos la anhidrasa carbónica, la reacción de CO2 más agua sería muy lenta y de ácido carbónico para que se doblara en agua más CO2 serían demasiado lentas. Lo que hace la anhidrasa carbónica es acelerar esas reacciones. Y miren, el CO2 sale, el agua queda. Y aquí está todo el sumario, todo cómo en general se está produciendo esas reacciones, ¿sí? Te recuerdo, uno unido a la hemoglobina. El que está unido a la hemoglobina, el CO2 que está unido a la hemoglobina, cuando llega al pulmón lo facilita, porque allí va a encontrar mayor afinidad por el oxígeno y permite la entrada. Donde queda esa valencia libre de CO2 con la hemoglobina, de la hemoglobina con el CO2, ahí viene un oxígeno. Y esas reacciones lo que hacen es facilitar que el oxígeno ingrese más fácilmente a la sangre, ¿sí? Y que se pueda unir con la hemoglobina para ser transportado y el oxígeno en forma de suero, ¿sí? Entonces esa es la forma como se transporta el CO2. Me fascina el transporte del CO2 y este transporte pues obviamente tiene que ver con todo lo que se denomina el equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces ya es a nivel de los tejidos como es el resumen de todo el transporte de los cestos. El efecto Bond y el efecto Aldane es lo que tienen que ver con la combinación del oxígeno con la hemoglobina, uno a nivel de los tejidos y el otro a nivel de la sangre. Como yo les decía, la curva de disociación del CO2, ¿sí? Es una curva que no es en forma de S, es una curva lineal, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Pues obviamente del contenido de CO2 que nosotros tengamos. Y dependiendo del contenido de CO2 que tengamos, sí, va a haber un contenido en la sangre y la cantidad de oxígeno que nosotros tengamos en forma de suelo. Me va a generar las deltas de presión para que se generen los cambios, ¿sí? Es una respuesta lineal, no es en forma de S. Es lo que tenemos que ver en esta curva de asociación del CO2. Mira, ¿qué más tengo acá? Bueno, esto es de la pulsoximetría. Venga, recuerden siempre, en la sepsis la oxigenación no cumple su ciclo completamente. Hay anomalías, no permiten una buena distribución de flujo a los diferentes órganos y el paciente por lo general, en sepsis generalizada, ¿sí? El paciente tiende a tener mayor consumo de oxígeno y no hacen hipoxis porque no llega el oxígeno a todos los órganos, ¿sí? Si tenemos una disminución del consumo de oxígeno, ustedes van a encontrar una disminución de la diferencia arteriovenosa. La diferencia arteriovenosa en realidad, ¿qué es lo que les va a evaluar? ¿Cuánto oxígeno consumimos? Porque evalúa qué, con cuánto llegó y con cuánto regresó. Si no hay diferencia, ¿qué les está diciendo? Que el consumo está disminuido, ¿sí? Al contrario, si está más del 5%, que es lo normal, ustedes dicen, pero ¿cómo está consumiendo de oxígeno? ¿Sí? Si está menos, no está consumiendo oxígeno. ¿Eso qué les determina a ustedes el consumo, esa diferencia arteriovenosa? La defensa que en un momento determinado tenga el tejido y la célula para defenderse de la falta de oxígeno en un momento dado, ¿sí? Si se está sacando mucho oxígeno, no se está defendiendo, sigamos peleando, sigamos colocando, sigamos haciendo. Pero si
de irse entrenando para eso. Ninguno de nosotros somos dioses para decir vamos a hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Llega un momento en el que ustedes dicen paramos, ¿sí? Yo no lo digo, hacemos un consenso, ¿sí? Hacemos un consenso. Eso es interesante, esos consensos. Usted como médico general que esté en la unidad está a su punto de vista. Los doctores de derecho, el intensivista está a su punto de vista. La enfermera jefe, su punto de vista. Las auxiliares también da su punto de vista. Mire, doctor, la orina no sé qué está pasando en esta orina, bien, aquí la tenemos. Todos damos nuestros puntos de vista. Y el médico nos dice, ¿tenemos paciente? ¿Sí tenemos paciente? Te digo yo, bueno, alguien que diga, sí, doctor, hagamos esta cosa, hagamos. Pero todos nos miramos y decimos, dice el médico, nosotros no podemos hacer ya nada, dejemos tranquilos. Y entra en algo que nosotros denominamos el lento, que es el límite del esfuerzo. El lento. Y tienen que ser conscientes como médicos, ¿sí? No somos dioses, sino vamos a tratar de sobrevivir algo que ya no podemos. Y ustedes son conscientes, ustedes ven lo que están viendo. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. ¿Será en la clínica? Porque a mí no me llama nadie los ojos, porque saben que estoy en clase. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Hay un momento en que no fallamos completamente, ¿sí? Entonces, una disminución de la falla hística, a nivel del tejido. ¿Por qué se puede deber la falla de la oxigenación a nivel de los tejidos? La falta de oxígeno. Falla la bomba. Por un aporte disminuido, ¿sí? ¿Y por qué puede deberse ese aporte disminuido? Puede deberse por fallas de bombeo, por fallas de oxigenación propiamente dicho, o sea, por mecánica ventilatoria, porque no hay flujo, porque no me llegan los tejidos, las venas están tapadas, las arterias, muchas cosas, y me puede generar a mí una disminución de la oxigenación física, por fallas del aporte, puede generar. Cuando tenemos fallas de aporte, ¿sí? O sea, de la cantidad que no estoy entregando, la falta de oxígeno que les va a generar a los pacientes. Uno, lesiones a nivel del miocardio, porque el miocardio necesita de oxígeno ¿para qué? Para seguir bombeando y para trabajar, ¿sí? Puede generar problemas a nivel del cerebro. Si tenemos esas fallas por falta de aporte, tenemos una hipoxia e hipoxemia, ¿sí? Y eso que lo puede llevar a un paciente a una acidosis de tipo metabólico, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar ya pacientes que si no tenemos buen aporte, que el CO2 está bajo, genera fallas a nivel de los tejidos y entonces el tejido tiene que responder. ¿Con qué? Con una acidosis metabólica. Pero a la par, ¿con qué están ustedes también? Con una acidosis de tipo respiratorio porque no están dando buen aporte. Y si no dan buen aporte de oxígeno, el CO2 ¿cómo va a estar? Elevado. Y en ese caso, ustedes van a tener pacientes con acidosis mixta. Y las acidosis mixtas, ¿sí? Que les generan incremento de todo el trabajo respiratorio, son difíciles de equilibrar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una acidosis metabólica, la compenso con una alcalosis respiratoria. Si tengo una acidosis respiratoria, la compenso con una alcalosis metabólica. Pero si las dos están en acidosis, el paciente está descompensado. Todo porque por falla multiorgánica y el paciente ya tiene una inminencia para fallecer, para morir, ¿sí? Entonces deben de tener en cuenta eso. Todas estas fallas de oxigenación y todo siempre les van a llevar a ustedes a incremento del trabajo respiratorio. ¿Cómo van a manifestar el incremento del trabajo respiratorio? Si su paciente está entubado, tomen distensibilidades, las distensibilidades se disminuyen, ¿sí?
incrementa presiones de trabajo. Si incrementa presiones de trabajo, pues no van a ofrecerse buena cantidad de oxígeno. ¿Ustedes qué hacen? Incrementan el VO2, no mejoran. Ponen presiones, no mejoran. Y llega un momento en que no podemos hacer nada. Y yo pienso que llegó el momento indicado de decir, paremos. ¿Sí? A veces las familias lo obligan a uno a que tiene que seguir haciendo, pero el médico tiene que tener suficiente coraje para decir, bueno, y ustedes saben cuándo no tenemos nada en los pacientes. El criterio pues, es obviamente de ustedes, ¿eh? Cuando ustedes vean, por ejemplo, tenemos una presión arterial de 93 y al regresar después de recorrer todo el organismo ustedes tomaron la saturación venosa de 90. Si tienes saturación venosa de 90 y se ve una saturación venosa de 93, ¿qué les está indicando eso? Que no está utilizando el oxígeno. Y si ustedes hacen los cálculos, la tasa de extracción ¿cómo va a estar? Disminuida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que evaluar y mirar si verdaderamente lo que estamos haciendo nos está ayudando. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estas en las saturaciones tanto arterial y venoso, ¿qué les está indicando? La imposibilidad, les sugiere una imposibilidad para generar, para utilizar ese oxígeno, ¿sí? Y las tasas de extracción ustedes las van a encontrar disminuidas. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, el transporte y la provisión de oxígeno se ha clasificado como, primero que todo, captación. ¿Y la captación qué es? La arterialización, ya que la hemoglobina sea capaz. Pero para que capte buena cantidad de oxígeno tenemos que tener buena mecánica, buena relación ventilación-perfusión, ¿sí o no? Y tenemos que tener una buena presión de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos la captación. Luego de la captación tenemos transporte y provisión. Transporte, ¿quién transporta? Disuelto y combinado con hemoglobina. Si tenemos poca hemoglobina, poco transporte. Si no tenemos delta de presión, pues no vamos a generar buen intercambio, ¿sí? Entonces, es importante, transporte y provisión del oxígeno. ¿Quién me va a dar la provisión como tal? La cantidad de oxígeno que vaya a la hemoglobina, pero ¿de quién va a depender? Del sistema cardiovascular. ¿Y por qué el sistema cardiovascular? Porque depende de la bomba, del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Luego ya después que viene, primero vengo captación, transporte y luego viene el uso. ¿Y el uso de qué va a depender? ¿Sí? Pues el uso va a depender de lo que se necesita en cada tejido. A ver, tejidos que requieren más ion, ¿sí? Entonces va a venir el uso. ¿Qué es importante que recuerden también? Que si el gasto cardíaco no es suficiente, ¿sí? ¿Cómo van a sufrir los tejidos esa falta de ese gasto cardíaco? Llega poquita sangre, pero la hemoglobina llega cargada en un 95%. ¿Qué es lo que hace la célula en ese momento? Extrae mucho, extrae gran cantidad, porque la sangre que va, que es poquita, así vaya a cargar 100%, la célula se tiene que vender. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Extraer y extraer. Y esa es la razón por la cual una saturación baja, una saturación venosa baja, les va a indicar a ustedes que el paciente está en bajo gasto. Porque con lo poco que va, la célula trata de sacar lo que más puede. Entonces, a sacar, ¿qué es lo que hace? Sacar y sacar, baja la saturación venosa. Y entonces ustedes van a tener saturaciones venosas de 50, de 60. Eso indica un bajo gasto, la saturación venosa, por esa razón. Porque la poca cantidad de sangre que vaya, o la pues poco que está volviendo, la célula trata de extraer al máximo. No pueden dejar pacientes en bajo gasto, no los dejen. Si los dejan en bajo gasto, ¿qué pasa? Pues siguen sacando y llega un momento en que quedan en qué? En deuda de oxígeno, ¿sí? En deuda de oxígeno. ¿Y todo por qué? Porque no mejoraron ustedes en casa. Entonces ven gases arteriales, saturación venosa 55. Uy, está muy bajito, mejoremos la hemoglobina. Ya vamos a ver qué es. Muchas veces no es ni por la hemoglobina, sino por la contractilidad del corazón. ¿En dónde lo van a ver? En presiones arteriales. Si
Si la presión arterial está baja, ¿cómo está bombeando? Muy poca cantidad de sangre, entonces también van a tener bajo paso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mejorar la contracción cardíaca. Entonces, son cosas que ustedes las van a vivir y las van a ver. Que yo creo que todo esto lo van a ver con el doctor Barrera, ¿sí? Que les explique todo esto. La presencia de hipoxia en los tejidos, recuerden, hipoxia, disminución de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué no oxigenamos bien los tejidos? La primera, gasto cardíaco disminuye, ¿sí? Porque el poco gasto trata de sacar al más, ¿sí? Y llegar a un momento en que no tenemos. ¿Por qué más se caracteriza esa hipoxia? Porque tengo un contenido arterial del oxígeno disminuido. Si yo estoy transportando, estoy ofreciendo poco oxígeno, pues tengo que sacar poco oxígeno. Y entonces el poco oxígeno que estoy aportándole me va a generar a mí una hipoxia, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Otro factor, que el consumo de oxígeno esté aumentado. ¿Cuánto se aumenta el consumo de oxígeno? Sepsis. En sepsis, en ciertas situaciones, por ejemplo, la fiebre, los procesos sépticos, ¿sí? La desnutrición, las neoplasias, etcétera, las deshidrataciones también. La deshidratación hace que el consumo de oxígeno sea mayor, ¿sí? Y si yo tengo consumo de oxígeno mayor y estoy aportando lo normalito, pues obviamente a medida que va sacando lo que se necesita, pues vamos quedando en deuda de oxígeno. ¿De qué va a depender la oxigenación tisular? Ojo, muchachos, de la presión de oxígeno disuelta, porque esta que me va a establecer los gradientes de presión, tanto a nivel alveolo-capilar como a nivel del capilar y del tejido. Siempre va a generar eso. ¿De qué también va a depender la oxigenación tisular? Del gasto. Si el gasto está disminuido, ya vimos, no perfunde, y al no perfundir, no vamos a tener una buena oxigenación tisular. Del porcentaje de saturación, entonces ustedes miran la curva de disociación, ¿cómo van a mirar y cómo se imaginan la curva de disociación? Miran presión de oxígeno disuelto y saturación. Y ustedes se imaginan en qué parte está el paciente, si lo tienen en la parte plana o en la parte descendente. Si está en la parte plana, está concentrando buena cantidad de oxígeno. Pero si está en la parte descendente, ¿qué pasa? No está en la parte. Sí, entonces eso mismo. Y, ojo, evalúen el contenido total de eso. ¿Cómo lo van a evaluar? Ya saben la forma. ¿Sí? Eso significa que les unos ejercicios para que vayan afianzando y vayan sacando sus contenidos. ¿Dudas? Mira este bello mundo. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe qué metería por acá? Digamos que sí, luego lo voy a revisar. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya vieron todas las cosas, ¿sí? Les recomiendo algo. Vamos a analizar esto viéndolo desde la parte práctica, ¿sí? Analicemos la oxigenoterapia viéndolo desde el punto de vista práctico, no lo vamos a analizar de aprendernos de memoria. Obviamente sí tienen que saber los sistemas de oxigenoterapia, qué sistemas hay y cuál es el mejor para cada paciente, pero pongan en práctica y asocien oxígeno con patología y cuál es la meta que ustedes se van a proponer en cada patología y en cada paciente. Porque la meta que ustedes se van a proponer en un paciente apocoso es diferente a la meta que se van a proponer en el paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Es completamente diferente. Entonces, tienen que tener siempre un horizonte al colocar el oxígeno, ¿sí? Y tienen que saber, pues, obviamente, utilizarlo. Entonces, ¿qué es la oxigenoterapia para ustedes? Provisión de oxígeno exógeno. ¿Qué más? ¿Qué tal? Administración de oxígeno. Pero yo puedo administrar aire comprimido y estoy administrando oxígeno. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden por qué les digo yo eso? Señora.
Ahí le falta lo más importante. ¿Señor? No. Es la provisión de oxígeno, pero ¿qué? ¿Ah? Puro, yo no entrego nunca oxígeno al 100%. La oxigenoterapia es el aporte de oxígeno, ¿sí?, por encima del 21%. Ustedes decían que colocan oxígeno, ¿sí? Pues si yo coloco aire comprimido y el aire comprimido, ¿con qué porcentaje de oxígeno viene? La misma media del aire al 21%. Entonces, si ustedes van a colocar oxígeno, van a hacer un tratamiento con oxigenoterapia, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Colocar el oxígeno por encima del 21%, ¿no es cierto? Y hay diferentes sistemas para colocar oxígeno. Van a encontrar cánulas, catéteres, máscaras. El ventilador que les va a proporcionar también un incremento en la concentración de oxígeno. Van a colocar fuera de todos los parámetros que colocan. Pero la oxigenoterapia es oxígeno por encima del 21%. Y ustedes tienen que saber por qué van a colocar ese oxígeno. Entonces, ustedes colocan oxígeno y ¿cuál es la finalidad? Incrementar presiones alveolares de oxígeno. Y al incrementar la presión alveolar de oxígeno, ¿qué van a incrementar? Presión arterial del oxígeno. Y al incrementar la presión arterial del oxígeno, ¿qué es lo que van a facilitar? El intercambio gaseoso a nivel visceral, porque ustedes van a generar una delta de presión de oxígeno. Si ustedes colocan oxígeno, tienen que estar seguros que su paciente requiere de oxígeno. No le van a colocar oxígeno porque sí. Solamente hay una excepción. El paciente que llega con infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Ese paciente con infarto agudo del miocardio les puede llegar a ustedes de tomar una saturación porque llegó con dolor precordial y no está saturando 96%, 95%. Y lo considera uno parte plana de la curva. Pero ¿por qué le coloco yo oxígeno al paciente con infarto? Para que no tenga ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ayudar a qué? ¿A qué ayuda? Yo coloco el oxígeno porque tengo que ayudar. El gasto cardíaco puede estar disminuido en un paciente con infarto. ¿El infarto qué es? Es la cierre de una vena en una zona del corazón, ¿sí o no? Por alguna cosa. El oxígeno que es el vasodilatador. El oxígeno es vasodilatador. El oxígeno es vasodilatador, ¿sí? Si es vasodilatador, pues coloque el oxígeno. ¿A qué va a ayudar? A abrir, ¿sí? Así es el paciente con buena oxigenación. Como es vasodilatador, nos puede ayudar el oxígeno, ¿sí? Hay algo que tenemos cuando uno hace el curso de reanimación que está la sigla para el trabajo de infarto, que es la MONA: morfina, oxígeno, nitroglicerina y la aspirina, ¿sí? Le pone uno, esa es la MONA es la que yo le coloco si yo sé que el paciente tiene un infarto. Si el paciente le llegó con infarto y si yo puedo revertir, le hacen esclerosis ya desde una vez en urgencias, ¿sí? Para revertir el proceso. Pero ¿qué es lo primero que le hacemos con oxígeno? ¿Qué oxígeno le vamos a colocar? Una cánula nasal, ¿sí? Pero le colocamos oxígeno. ¿Con qué fin? Con el fin de vasodilatar. Ese es un efecto del oxígeno, que es vasodilatar, ¿sí? Entonces ustedes colocan. Hay muchas formas de colocar el oxígeno. Señor, ¿alguien me iba a decir algo? Ya les digo. Entonces, ¿la oxigenoterapia qué es? Oxígeno suplementario. Oxígeno por encima del aire ambiental. Como están colocando oxígeno por encima del 21%, eso es un medicamento. Y solamente lo formulan los médicos. ¿Sí? Ustedes son los médicos. Obviamente, muchachos, que uno les dice, uy, doctor, ese paciente está con mucho trabajo, está sudoroso, está tornando su poro. Le tomo unos gases y le pongo oxígeno.
Yo les digo, le tomo unos gases y le pongo oxígeno. Ustedes me dicen, sí, ustedes se háganlo o no. Ah, bueno, perfecto. En mi nota dice que se le sugiere al médico que coloque oxígeno y que se tomen gases arteriales y lo aceptan. ¿Sí? Porque uno escribe íntegro todo lo que hace. ¿Sí? Porque si uno es el terapeuta y usted no acepta las cosas, ustedes son ustedes. Yo me voy a encontrar en ese proceso. Y yo les digo, ojo, pila, doctor, yo ese paciente lo veo que me va a entrar a paro. Vaya, lo mira. ¿Sí? Hay unos que son frescos y cuando entre paro, le advertí. ¿Sí? Le advertí. Ajá, bueno. Entonces, ustedes van a colocar ese oxígeno. ¿Cuál es la indicación absoluta? ¿Cuándo decimos que vamos a colocar oxígeno? ¿Cuándo? Pero hay una razón. ¿Cuándo? Dígame cuándo. Absoluta. ¿Cuándo hay hipoxia? No. Hipoxemia. Porque yo no detecto la hipoxia. Yo detecto la hipoxemia. ¿Y cómo detecto la hipoxemia? ¿Con gases o con una pulsoximetría en un momento determinado? Cuando hay que más, la hipoxemia siempre viene acompañada de ¿qué? No siempre. El trabajo respiratorio es lo primero que hace el paciente. Luego de que viene un tiempo, ya viene la cianosis. Pero doctor, cuando ya llega la cianosis ya le ha faltado mucho oxígeno, ¿sí? La idea es que no me llegue a cianosis, ¿sí? Si vieron trabajo, saturación de 80, pongámosle el oxígeno. Recuerden, el oxígeno no se le niega a nadie. No le nieguen el oxígeno a nadie. Que llegó el viejito, pero que no tiene el EPS en la clínica, yo no lo puedo dejar morir por falta de oxígeno, yo le coloco el oxígeno, ¿sí? Y miramos a ver qué vamos a hacer para mandar ese paciente a su EPS. Indicación, hipoxemia. ¿Cómo detectan hipoxemia? Con baja saturación, rápidamente. Si tiene una saturación baja, le dicen, tómale gases y colóquenle el oxígeno, colóquenle una cama o colóquenle un vento dependiendo del trabajo. ¿Sí? Y la hipoxemia, que es baja cantidad de oxígeno a nivel de la sangre arterial. Profe, yo tomo la pulsoximetría con la pinza y está en 80. Si yo le coloco la cánula nasal, inmediatamente se va a ver el incremento. No. El incremento del oxígeno se ve más o menos después de 5 a 7 minutos de colocado el oxígeno, lo que se demora el pulmón en captar oxígeno y en recorrer y llegarme la sangre al sitio donde yo tengo la pinza. Eso no se ve inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes colocan un oxígeno y piden los gases arteriales, nosotros esperamos de 15 a 20 minutos después de colocar el oxígeno para así evaluar cómo está funcionando el oxígeno, ¿sí? Pero no lo tomamos inmediatamente. Si yo lo tomo inmediatamente, pues yo veo que es un oxígeno que es unos gases que están sin oxígeno, porque todavía no ha hecho todo el proceso, ¿sí? Bueno. Entonces, otra indicación de oxígeno, ¿qué es? Incremento el trabajo respiratorio. Ya saben cómo se manifiesta el trabajo respiratorio. Sibilancias. Pueden también colocar oxígeno. ¿Qué más les digo yo? Tirajes. Por algo pasan los tirajes. Por algo hay aleteo. ¿Sí? Porque no es cosa normal que suceda. Y también incremento del trabajo cardíaco. ¿Cómo se manifiesta el incremento del trabajo cardíaco? Hipertensión Incremento arterial. de la frecuencia cardíaca. Si ustedes ven un paciente con una frecuencia cardíaca de 130, miren, tomen el electro, porque puede ser que esté fibrilando. Y si está fibrilando, tampoco está oxigenando bien. De todas maneras, tienen que colocar oxígeno. ¿Sí? El incremento del trabajo cardíaco se manifiesta con incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, puede que lo tengan oxigenado, pero el corazón está bombeando bien. Entonces, pues, aportemos un poquitico más de oxígeno para que distribuya ese oxígeno, ¿sí? Entonces, esas son las indicaciones absolutas, pero ustedes van a encontrar una cantidad de cosas, ¿sí?, terribles para colocar ese oxígeno. ¿Qué tienen que recordar divinamente ustedes en el momento en que colocan el oxígeno? Anatomía. Porque así mismo va a ser esa distribución de esos gases.
ustedes van a recordar por dónde entra, qué tienen y saber qué tiene el paciente, ¿sí? Tiene un edema de pulmón, entonces dentro del edema de pulmón, ustedes saben, zona mejor ventilada, hiperfundida son las bases, tiene edema, lo están intercambiando, coloquemos el oxígeno, pero tenemos que ir pensando también en ir colocando una presión positiva para ayudar a que la presión dentro del alveolo sube y me saque agua. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta todo lo de anatomía, toda la fisiología, porque la finalidad, ¿cuál es? Llevar ustedes oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, por favor, muchachos, ¿quién juega ahí el papel más importante? La cantidad de sangre que se está bombeando. Y en realidad, ¿ustedes qué es lo que hacen? Generar un incremento de oxígeno aquí para que haga, lo distribuye. Ustedes tienen que mirar no solamente el trabajo respiratorio, sino verdaderamente si el corazón está bombeando bien, si tiene buena frecuencia, si no tiene buena frecuencia, si el gasto está disminuido, porque dependiendo del corazón va a haber una distribución de ese oxígeno, ¿sí? Muchas cosas van a encontrar ustedes para el oxígeno, ¿sí? Muchos elementos hay para proveer. Van a tener, por ejemplo, esto es un sistema de oxigenoterapia para los bebés. Son sistemas CPAP. Los sistemas CPAP son los sistemas que proporcionan el oxígeno, pero proporcionan presión positiva. Siempre recuerden que tienen que humidificar, porque el oxígeno de clínica, el oxígeno que viene es un oxígeno frío y seco. Entonces tienen que humidificar ese oxígeno para no generar tantos resecamientos en la membrana. Deben de tener humidificador. Hay cánulas de todas las formas, tamaños, diseños y todo. ¿Sí? Hay cánulas de alto flujo, cánulas de bajo flujo, chiquitas, grandes, altas, blanditas, duras. Pero las cánulas normales siempre van a generar una concentración. ¿Sí? Importante, van a tener, cuando tengan un soporte ventilatorio, filtros. ¿Para qué? Para proporcionar la humedad. Porque yo estoy proporcionando ventilación mecánica, oxígeno, pero ese oxígeno se seca mucho la vía aérea, reseca los mocos. De los secas los mocos puede tapar los tubos, se puede tapar en la vía aérea. Entonces, ¿qué tienen que tener? Humidificadores, que les van a llamar los intercambiadores de humedad y calor. Los que han tenido la oportunidad de verlos, y algunos han visto la forma como se cambian esos intercambiadores de humedad y calor. Es importante que su paciente tenga eso. Si no tiene eso, deben de tener un sistema que se llaman las cascadas. Y aquí juega algo muy importante que depende de la oxigenoterapia, y es la fracción inspirada del oxígeno o el FiO2. ¿Sí? ¿Y qué es esa fracción inspirada de oxígeno? La concentración a la cual ustedes están entregando el oxígeno. Lo pueden entregar. Normalmente respiramos 21, ¿no? Entonces ustedes lo pueden entregar al 24%, ¿sí? Al 28%, al 30%, al 32%, al 35%, al 40%, al 50%, al 60%, 70%, 80%, 90%, 100% e intermedios. ¿Sí? Pero tienen que saber qué cantidad le entregan y cómo le entregan. A medida que ustedes incrementen esta fracción inspirada de oxígeno, ¿ustedes qué esperan? Si yo incremento esto, ¿qué esperan? ¿Incremente qué? La presión alveolar. Si incrementan la presión alveolar del oxígeno, ¿qué esperan en la presión arterial? Que aumente. Si tienen más delta de presión, ¿qué espera que suceda a nivel de los tejidos? Mayor entrega. ¿Sí? Mayor alveolar. Entonces, dependiendo de lo que requieran con su paciente, ustedes colocan esa fracción inspirada. En realidad, la fracción inspirada de oxígeno, ¿qué es? FiO2, es una mezcla. El oxígeno que llegan a las clínicas de los tanques, del líquido, que sea, viene al 100%. Pero ustedes me entregan ese 100% y me entregan 28%, 32%. ¿Qué hacen en realidad los sistemas de oxígeno? Mezclan. ¿Mezclan qué? Lo que está entregando el sistema, o sea, 100%,
con aire ambiente. ¿Y cómo lo mezclan? Una parte lo hacen es por la mecánica del paciente, ¿sí? Otras veces el mismo sistema y otras veces paciente-sistema, ¿sí? Las dos cosas van a ser las mezclas. Se ha llegado pues, a unas conclusiones para saber más o menos cómo son las mecánicas, pero es importante que el paciente tenga buena mecánica de la ventilación, o sea, que tenga asincronías toracoabdominales muy buenas. ¿Cuál es la finalidad? Que haya buena distribución, que se realice buen intercambio de nivel alveolo-capilar. Recordar que tenemos 3 zonas, la mejor zona ventilada y restringida es la 3, y en esa dependemos en gran parte, que si hay neumonías vivasales, así tengamos muchísimo oxígeno, el paso no va a ser 4, que tenemos comprometidas zonas de realización de un intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, en esta parte ya de la oxigenoterapia, usted tiene que comenzar a analizar todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Aquí tienen que saber muchísimas cosas. Cuando colocan ustedes un oxígeno, primero que todo, que esperen, si lo tienen monitorizado, que la pulsoximetría mejore. No mejora inmediatamente, recuerden, porque tiene que recorrer, tiene que realizar todo el intercambio, y si tenemos malos alvéolos, todo eso influye. Ustedes esperan unos 15 minutos, evalúan a ver cómo está. Si el oxígeno está siendo funcional, o sea, cumple con la meta que ustedes se propusieron, ¿qué deben de generarle en el paciente? Que el trabajo respiratorio disminuya, que mejore la circulación y que disminuya la frecuencia cardíaca, porque acuérdense que una manifestación del trabajo cardíaco es diferente de la frecuencia cardíaca. Entonces, ustedes ven cómo va a mejorar, y si lo ve uno ve cómo mejora el paciente a medida que se instaura el oxígeno, cómo se siente mejor, todo el proceso. Ayer tenía una paciente que tiene un linfoma, ¿sí? Súbitamente hizo trabajo respiratorio y me bajó la saturación y comenzó con quejido. Esa es una manifestación. Y comencé a sentir estertores. El líquido del espacio pasó al alveolo mediano y lo primero que hicimos fue colocarle oxígeno por canula nasal. Y el simple oxígeno como entra y me va a generar una presión dentro del alveolo, me ayuda a evitar que siguiera pasando como ese líquido mejor lo hago, corriéndose el riesgo porque posiblemente íbamos a tener que poner ventilación invasiva. No sé qué pasó porque yo la dejé con cánula nasal el día de ayer. Pero uno ve y ven cómo mejora, cómo disminuye el aleteo nasal. Recuerden, aleteo nasal, sinónimo de trabajo respiratorio. Tiraje, sinónimo de trabajo respiratorio. Y ustedes ven cuando colocan el oxígeno, cómo va a comenzar a disminuir y como que el paciente se tranquiliza. Y eso le sirve a uno. Entonces, el oxígeno es un medicamento. Es un medicamento. Lo podemos colocar por diferentes sistemas. Cánulas nasales, máscaras de oxígeno, máscaras de oxígeno, máscaras de oxigenoterapia con reservorio, ¿sí? Con reservorio. Pueden colocar el oxígeno con ventilador, ¿sí? Por lo general coloco un ventilador. Máscaras de oxigenoterapia de no reinhalación, una de reinhalación, otra de no reinhalación, y las máscaras por sistema Ventilis, que son las que trabajan bajo un principio, que es el principio de la zona, ¿sí? Todos los sistemas de oxigenoterapia, si ustedes ven, son viejos y cada día evolucionan esos sistemas de oxigenoterapia, pero siempre continúan con el mismo principio. Lo que hacen es que las cánulas son más delgaditas, más suaves, los Venturis vienen ya no tan pesados, pero eso viene funcionando de toda la vida, la forma de administrar oxígeno. Obviamente, pues uno va mirando cómo puede mirar uno de esos factores y cómo puede uno colocar. Hay muchos mecanismos que le van a generar a ustedes alteraciones en la oxigenación. Un proceso que genera la falta de oxígeno es pacientes hipoventilados. En el paciente hipoventilado, ¿cómo es el volumen corriente? Disminuye. Si el volumen corriente está
está disminuido, ¿cómo es el CO2? ¿Y cómo es el oxígeno? Disminuido. Esa es una mecánica de una hipoventilación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues tratar de mejorar la oxigenación para tratar de barrer un poco de CO2. Pero ahí en esa hipoventilación tienen que ir más adelante y mirar por qué se está hipoventilando el paciente. ¿Qué es lo que le genera la hipoventilación? Pero inicialmente, si está con bajo oxígeno, le van a colocar el sistema de oxígeno diálisis. Otro problema fisiopatológico que requiere de oxígeno son trastornos de la difusión. Llámese shunt, llámese espacio muerto, ¿sí? Llámese unidades silenciosas. Ellas que les están indicando que no hay buen intercambio. Si no hay buen intercambio, pues con lo que tengo bueno, tratemos de sufrir y ayudarle al paciente mientras tratamos de corregir lo otro. Si tiene la neumonía, saturando 80, no, tenemos que colocar el oxígeno para que lo que esté bueno trate de transportar, intercambiar más oxígeno mientras yo corrijo la base que está llena de moco. ¿Sí? Y es el edema de pulmón. Ahí en el edema de pulmón la cosa es diferente. El edema de pulmón no va a revertir con el oxígeno solamente. Entonces, ¿qué hace? Coloquen en una presión positiva. Y al colocar la presión positiva, la colocan no invasiva, por ejemplo. Pero esa no invasiva, ¿por qué va? Con oxígeno también. Porque a medida que va abriendo y sacando agua, va generando intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces deben de mirar eso. Cortocircuito, o sea, un shunt, desequilibrios en la relación ventilación-perfusión y otro elemento que les puede generar también alteraciones para la oxigenación son las presiones inspiradas bajas. ¿Cuándo tenemos presiones inspiradas bajas de oxígeno? A grandes alturas. ¿Sí? Porque las presiones parciales del oxígeno a grandes alturas son muy bajitas. ¿Sí? Entonces, esa puede ser. Entonces, esos pacientes van a requerir de oxígeno. Bueno, sabemos que es una hipoxemia. ¿Sí? Baja cantidad de oxígeno en la sangre. Hay varios tipos de hipoxemia, ¿sí? Y ustedes tienen que determinar qué tipo de hipoxemia tienen con frente. Si es el paciente que tiene la neumonía, es una hipoxemia por alteración en la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Porque estamos con el alveolo lleno de agua. Pero también puede ser que un trastorno por la difusión, porque si no tengo toda mi superficie funcional, pues me disminuye y también va a ser eso causa de hipoxemia, ¿sí? Y si yo no tengo alveolos bien ventilados, porque tengo líquido o tengo purulento, pues también se comporta como una hipoventilación, ¿sí? Ellos todos están muy relacionados, sino que clasifican la hipoventilación como hipoxemia por hipoventilación, por trastornos de la difusión, es una fibrosis pulmonar, es un trastorno de la difusión, ¿sí? Por desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, pacientes con shock, pacientes con espacios muertos, pacientes con unidades silenciosas. Disminuimos superficie y al disminuir superficie no pasa suficiente oxígeno y tienen pacientes con hipoxemia. La hipoxemia como tal, ustedes la pueden valorar en qué? En una distensión. ¿Sí? Usted lo primero que hace cuando llega el paciente, lo ven en trabajo respiratorio, pongan el pulsóximetro. Si les da menos de 80 no es confiable, pero saben que está hipoxemia. ¿Sí? Porque menos de 80 no saben exactamente qué es. Coloquémosle de una vez el oxígeno. ¿Sí? Y miren a ver, ¿cómo es la mecánica ventilatoria? Dependiendo de la mecánica, ustedes deciden qué le van a colocar a su paciente. ¿Sí? Eso no es decir, póngale una cánula, póngale un ventolino. Entonces, hipoxemia por incremento del chon, hipoxemia por hipoventilación, ¿sí? La ventilación y la oxigenación. Entendamos por ventilación cantidad de aire que entra y sale, pero en realidad esa cantidad de aire que entra y sale, ¿qué es lo que les va a tener en cuenta ustedes? La ventilación. Si sale mucho aire, ¿a quién está barriendo? Al CO2. Si sale poquito aire, pues tenemos CO2. ¿Sí? Entonces, por lo general, ustedes pueden decir hipoventilación cuando tomaron unos gases y vieron que ese CO2 está muy elevado. Pero ¿qué está generando esa hipoventilación? ¿Por qué no se está sacando tanto CO2? Después comienzan a analizar los otros procesos para mirar a ver qué
hipoventilaciones son dos a la vez. Una hipoventilación, por ejemplo, por una hipoxemia por hipoventilación y a la vez tenemos un shock, ¿sí? Porque en el shock es no hay ventilación, pero sí hay perfusión, ¿sí? Entonces aquí estamos disminuyendo zonas, entonces está hipoventilado, pero también tiene un incremento de shock. Entonces, cuando ustedes analicen esto, pues van a analizar la hipoventilación, pero ¿por qué está hipoventilado? Vamos a mirar qué es lo que está generando la hipoventilación. ¿Qué es lo primero que le hacen? Ya le colocaron el oxígeno, pero van a mejorar el paciente con el oxígeno. Le mejoran la oxigenación en ese momento y lo mantienen, pero ¿qué tiene que buscar? La causa. La causa. Y para buscar la causa, ¿qué van a hacer? Prueba de función pulmonar. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a dejar ahí sentado? Mándenle tomar una placa de tórax. 1. Mándenle tomar unos gases arteriales. ¿Sí? Si viene con dolor de pecho, mándenle un ecocardiograma. ¿Sí? Pero ustedes saben qué hacen. Les llegó y están terapia. Que le hagan una terapia. Y hay veces que están con edema de pulmón y le mandan terapia y está lleno de agua. Y entonces ahí ve cómo nos ponemos nosotros. Me voy como un toro para esa sala. Recuerden siempre que uno modifica al otro. Si el CO2 se incrementa, ¿qué pasa con el oxígeno? Si el oxígeno se aumenta, el CO2 se disminuye, porque las presiones parciales, por la ley de Dalton, le tienen que dar igual a la presión barrial. Entonces siempre. Si uno está aumentado, el otro tiene que disminuir. Si tengo un CO2 muy alto, yo ya sé que tengo un oxígeno muy bajo. Entonces, por lo funcional que tenga en ese momento, le coloco un oxígeno suplementario y comienzo a trabajar. Porque no pueden dejar a su paciente sin mirar qué es lo que le está generando ese comportamiento o esa alteración. En la hipoxemia por ventilación, miren lo que juega un papel importante. La fórmula de la presión alveolar del oxígeno. ¿Sí? Esa juega un papel importante. Entonces, en la hipoventilación, ¿qué es lo que sucede? Que este está aumentado, ¿no es cierto? Si este está aumentada, ¿qué pasa con esta? Disminuye. Pero si ustedes quieren mejorar esta, para mejorar la ventilación, ¿qué tienen que hacer? Aumentar la presión. Porque al aumentar la cantidad de oxígeno, pues van a barrer ese CO2. Pero tienen que mirar quién está generando de verdad eso. Porque ustedes pueden poner un ventilador 50 y tiene una neumonía bivasal. El oxígeno solo no les va a solucionar el problema. Tienen que comenzar a mirar qué van a hacer. Entonces, le pueden mandar eso si hay la nebulización para purificar mocos, le pueden mandar un inhalador para broncodilatar, mantenerlo broncodilatado y comenzar el antibiótico. ¿Sí? Ahora en día, ¿saben cuál es el problema? Que como nos estamos automedicando, ¿sí? Cuando uno se automedica, entonces le llegan los pacientes al servicio con la neumonía y dice, ¿está tomando? Sí, doctor, yo ayer comencé acitromicina. ¿Y quién se lo mandó? No, yo fui a la mayoría y lo compré. ¿Sí? Entonces comienzan a ver que se comienzan a formular y entonces el problema para quién está viniendo a ser. Los que no lo saben ni formular en los pacientes. Médico lo sabe. Y eso nos lleva, por ejemplo, a las neumonías graves que nos llegan a la unidad porque ya no saben qué ponerle, qué no ponerle porque generan mucha resistencia. ¿Sí? Entonces, eso tenemos. Les recuerden, miren, la hipoventilación siempre va de la mano de la fórmula de la presión alveolar del oxígeno. ¿Sí? La presión alveolar, una disminución de la presión alveolar del oxígeno, ¿qué les va a generar? Por alguna situación se bajó la presión alveolar del oxígeno, ¿sí? Por algo. Una neumonía, o no permitió, no tenemos buena mecánica, no entra suficiente aire. ¿Qué les va a generar? Una vasoconstricción. Siempre va a generar una vasoconstricción, ¿sí? ¿Qué más les va a generar? Una hipoxemia. ¿Por qué genera la hipoxemia? Porque si yo tengo poco aporte en la presión alveolar, pues no me va a llegar a mí buena cantidad de oxígeno a nivel de la
baja la saturación, porque la hemoglobina no tiene el doble tamaño de oxígeno. Les baja la saturación, ¿sí? Entonces me baja la saturación. ¿Por qué? Porque la saturación ¿de qué me va a depender? De la presión de oxígeno disuelto. Si esa está bajita, pues la saturación está bajita porque no me está generando buena delta de presión para el intercambio. ¿Y por qué no voy a generar buena delta? Porque algo está pasando a nivel de la membrana alrededor de la membrana. ¿Sí? Puede ser una fibrosis, puede ser una neumonía, puede ser un edema, una telectasia, una hemorragia alveolar. ¿Sí? Todo eso puede generar. Entonces la hipoxemia, tengo disminución de PO2, si tengo disminución de PO2, tengo disminución de la saturación. ¿Y eso a qué me lleva? A una disminución del contenido arterial del oxígeno. Y si tienen disminución del contenido arterial del oxígeno, así tengan un buen gasto, ¿cómo va a ser el aporte? Miren que todo es una secuencia. Si saben la secuencia, saben sacar todas las conclusiones, ¿sí? Entonces, si hay disminución del contenido, se produce una disminución del aporte. ¿Listo? La disminución del aporte, entonces, si yo no tengo cómo entregar oxígeno, pues ya voy a generar una hipoxia. ¿Sí? Listo. ¿Y la hipoxia qué me va a generar? Inicialmente se produce la acidosis de tipo respiratorio porque recuerden que la presión, el CO2 y la presión alveolar van de la mano. Si eso aumenta, esta disminuye. Entonces, si yo tengo aumentado el CO2, produzco una acidosis de tipo respiratorio. Pero si esa hipoxia persiste, ¿qué me va a generar a mí? Un daño a nivel de los tejidos. Y a nivel de los tejidos, ¿qué me va a generar? Una acidosis de tipo metabólico. Y ya no tenemos entonces una acidosis respiratoria, sino yo tengo de un paciente con una acidosis de tipo mixto. ¿Y cómo vamos a compensar esa acidosis de tipo mixto? Entonces, esa es la razón por la cual ustedes deben colocar oportunamente oxígeno, hacer tratamiento oportuno, ¿sí? No dejar, por favor, doctores, no dejen que sus pacientes se les complique. ¿Cuál es el tratamiento para la hipoventilación? Corrijan la causa. Corrijan la causa. ¿Qué es lo que les está generando? Si es la neumonía, si es la telectasia. Si es una telectasia, Hortensia, por favor, necesito que reviente la telectasia, pongan el soporte ventilatorio no invasivo, haga lo que haga, pero reviente la telectasia para mejorar la cantidad de alveolos ventilados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Corrijan la causa. Y para corregir la causa, ¿qué tienen que corregir? Los niveles de ventilación. Si el paciente tiene una telectasia, recuperemos los alveolos que no están bien ventilados. Si tiene un edema de pulmón, saquemos el agua de los alveolos. ¿Sí? Si tiene neumonía, colocan el antibiótico para mejorar ventilación, pero tienen que apoyarlo por otro lado, con oxígeno y con otros elementos, ¿sí? Pero deben de trabajar, no solamente coloque oxígeno y haga nebulización, no. Es importante que manejen ese paciente en forma integral. Lo hospitalizaron. Pilas. Recuerden que lo que nos comemos genera también un consumo de oxígeno. Entonces, ordenen también una alimentación acorde para lo que tiene el paciente. Que se nos olvida. Siempre se nos olvida eso. Trastornos, hipoxemia por trastornos de la difusión. ¿Y esa que va a obedecer? La ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick que dice que el paso de una saturación a membrana semipermeable es directamente proporcional a las reglas de presión, ¿sí? Directamente proporcional al área, inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si tienen un edema, hay grosor de membrana y tenemos una hipoxemia. Si tenemos una neumonía, estamos perdiendo superficie. Si tenemos una telectasia, estamos perdiendo superficie. Y todo eso que está generando trastornos de la difusión. ¿Qué tienen que hacer? Corrijan, muchachos. Corrijan, pero esto lo podemos corregir. ¿Sí? Ley de Fick. ¿Listo? Ahí va. ¿Y quién les puede dar a ustedes ese diagnóstico, ¿sí?, de que se debe a algún problema o algún trastorno
de la difusión. Lo que veíamos anoche, la diferencia alveolar. ¿Para qué le sirven los gases? Evalúen la diferencia alveolar arterial. Recuerden siempre, con oxígeno van a tener una diferencia alveolar arterial, pero la diferencia alveolar arterial les sirve a ustedes para mirar si verdaderamente tienen un problema en la difusión. ¿Sí? Porque ¿saben cuánto hay en el alveolo? ¿Cuánto hay en la arteria? La diferencia no debe ser más de 10 si el paciente está ventilando al 21%. ¿Sí? Entonces, siempre evalúen esa diferencia alveolar arterial. No la pasen en vano. A mí, yo siento pena ajena. Siento pena ajena cuando un médico que ha estado conmigo, ¿sí? Porque ustedes, si yo les recargo su teléfono de las informaciones importantes y que van a pasar una lista con un de unidad y que les dice el doctor, vean esto, es necesario, explícame cómo está el índice alveolar arterial, ¿sí? Obviamente, después de que ha pasado tanto tiempo, ustedes rotan allá atrás después de mucho tiempo, ¿sí? Y olvidan muchas cosas. Entonces, el profesor comienza a molestar. Me dices a mí, ¿no les enseñó? Me parece como que no les enseñó. Se me dice porque era como, doctor, eso se olvida de ese tema. Eso no se debe olvidar. Sobre todo el manejo del oxígeno, porque ustedes lo van a trabajar continuamente, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Fick, que sepan ustedes por aquí en su interior que hay una ley de Fick que tiene que ver con el intercambio, pero tienen que tener muy presente diferencia alveolar arterial, que es una hipoventilación, que es una hiperventilación, y que va a cambiar, que cuando sale, ¿sí? Porque eso les puede ayudar muchísimo a ustedes para tomar decisiones. Y siento vergüenza ajena cuando no son capaces de contestarle a Roma. Y ya no estaba por el hospital con él también. Digo, no, usted no les hace en el hospital, no para. Entonces me saco por ahí. Entonces, cuando tenemos un trastorno de la difusión, ¿sí? Del paciente con neumonía, ¿cómo les llega a ustedes al paciente con neumonía en su servicio? Con trabajo. ¿Y él qué hace? Trata como de hiperventilarse. ¿Cuál es la idea de hiperventilarse? De que le dé mayor oxígeno para que pueda generar mejor intercambio. Pero llega un momento en que no aguanta, entra en fatiga muscular. Y en lugar de hiperventilarse, entra ¿qué? En hipoventilación, por fatiga muscular. ¿Sí? Entonces, inicialmente, ustedes van a encontrar pacientes que se hiperventilan. ¿Y la hiperventilación qué genera? Alcalosis. ¿Y la alcalosis qué es? Bajo CO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tratar de bajar el CO2, ¿qué es lo que está permitiendo? Que entre mayor oxígeno para mejorar la oxigenación. ¿Sí? La primera línea de defensa de este tipo de hipoxemia por alteración en la difusión es cuando el oxígeno suplemental. Si no les revierte, vayan pensando en una ventilación mecánica no invasiva. Y si la no invasiva no les sirve, entonces, ¿sí? Pero hagan todo rápido, vean la evolución del paciente. Tranquilo que ya voy a acabar. ¿Qué horas son? 5. Bueno. Acá. ¿Qué otro factor también influye para la oxigenación? ¿Qué tienen que tener en cuenta? La relación ventilación-perfusión. Tienen que recordar siempre cómo es la relación ventilación-perfusión en las diferentes zonas de West. ¿Sí? ¿En dónde tenemos más unidades funcionales que generen intercambio? ¿Sí? Entonces yo les digo, llegó un paciente con una neumonía bivasal. Ustedes saben que tiene mucho compromiso en el intercambio, porque la base es donde realizamos el mejor intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces yo les digo, paciente con una neumonía en ápices, ¿sí? Dicen, bueno, no están, pero en los ápices llámenle la atención cualquier patología en los ápices, porque como en los ápices siempre tenemos buena cantidad de aire, hay buena presión de oxígeno, ¿sí? Y hay bacterias que les encantan los genes que sean para arriba, que no son usuales, entonces tienen que estudiar eso, ¿sí? Las TBs para dónde se van para los ápices, ¿sí? Por eso mismo, entonces tienen que mirar eso. Entonces, tengan en cuenta siempre las zonas de West. ¿Qué van a tener en cuenta? La presión de la arteria pulmonar. Si las presiones de las arterias pulmonares están alteradas,
alvéolo, ¿qué va a pasar? El líquido pasa del intersticio al alvéolo y van a hacer el estrés y demás. Entonces, todo eso les va a generar, si hay un no hay oxígeno, entonces va a generar una hipoxemia. ¿Hipoxemia por qué? Por alteración de la relación ventilación-perfusión. Miren siempre presión alveolar y evalúen presión pleural. Recuerden que la presión pleural, ¿cuándo se afecta? Cuando comunicamos el medio ambiente con la pleura, que igualan las presiones. ¿Y qué pasa? Entra aire y generamos un neumotórax. Y al generar neumotórax, ¿qué pasa con el pulmón? Lo comprimimos. Y al comprimirlo, ¿cómo va a ser la relación ventilación-perfusión? ¿Cómo ventilamos? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Cómo respiran? Tubotoras. Eso es lo que tiene que hacer. También, ojo con eso, con la gravedad. Ustedes van a encontrar que la mayoría de sus pacientes no van a estar acostados, cúbito supino. Y al estar en cúbito supino, ¿qué pasa? El aire está arriba, no tenemos la misma extensión que si estamos de pie. Entonces recuerden siempre, yo sé que están cansados, a mí me duele que la gravedad juega un papel importante para la distribución del volumen. ¿Sí? Lo ideal es tener pacientes a 35 grados en la cama. En una clínica el paciente no debe estar horizontalizado. 35 grados si no se puede levantar. Pacientes críticos, las camas, las cabeceras están a 35 grados. Si su paciente puede salir de la cama, afuera, que se siente en una silla y que camine. ¿Sí? Si no, si se descompensa cualquier cosa, miren a ver cómo van a mejorar esa ventilación. Si no lo mejoran la oxigenación, ¿qué van a hacer? Mitoprolo para cambiar de ventilación, perfusión y mejorar la oxigenación de los pacientes. ¿Sí? Ese es un caso ya extremo. En el caso de hay por ejemplo, un paciente que tiene problema de la posición frontal se coloca en pacientes con SLA complicada, donde la oxigenación no debe mejorar en posición laterales, donde el edema generalizado no nos permite que entre una máquinas de agua. ¿Sí? No, llevamos a el caso de los pero a mí no me preocupa tener neumonías en ácidos, a mí me preocupa tener neumonías en bases. Y el caso es, por ejemplo, pacientes con bulas, Con bulas. que ahí como, bueno, se toma la función, El paciente en posición con bulas lo manejamos con tanta precaución y miramos la ubicación de las bulas, porque el simple hecho de cambiar la fuerza de la gravedad puede generar que compriman y se rompan las bolas. Y si se rompen las bulas, el paciente de las bulas de la clínica, los que han ido, tengo un paciente con un proceso mixto, tiene una fibrosis pulmonar y también tiene un EPOC y tiene bulas. Y él ingresó porque se le rompió una bula, hizo un neumotórax. Y luego le tomaron el TAC, pero no es una bula, eso es un pulmón lleno de bulas. Ustedes ven como lleno de bulas. Y fuera de eso, en el otro pulmón está fibrosado. Entonces, ¿de qué tenemos ahí? No tenemos nada. Siempre recuerden esto, que los alvéolos están mal ventilados, ¿sí? Los que no les llega suficiente cantidad de aire por A, B, C o D razón, neumonías o algo. ¿Qué pasa con los capilares? Los capilares, como mecanismo de defensa, ¿qué hacen? Se cierran. ¿Y qué pasa al cerrarse? Pues envían ese flujo a las zonas que puedan estar mejor ventiladas. ¿Para qué? Para mejorar el intercambio gaseoso. En cierto modo, uno lo que hace cuando coloca las posiciones en posición prona es cambiar esa relación de ventilación-perfusión, ¿sí? Entonces eso es lo que uno hace. Entonces dice que cuando algo es una ventilación provoca constricción de la arteriola pulmonar, de los capilares. ¿Y eso qué le va a generar?
resistencia al paso del flujo. Entonces, como hay resistencia al paso del flujo no es bobo, que le coge por los sitios donde pueda pasar, ¿sí? Entonces se va a las zonas que pueden estar mejor ventiladas. ¿Ah? Señora, perdón. No, la unidad silenciosa no tiene ni ventilación ni perfusión. O sea que en esa zona no va a entrar ni aire ni va a entrar circulación. Entonces el aire tiene que buscar lo que esté ventilado y la circulación tiene que buscar donde haya perfusión. Pero depende de la cantidad de zona que haya mal ventilada y mal perfumada. Entre mayor sea la zona, mayor compromiso. Señora. Vamos a decir que va a haber ventilación, pero no perfusión. ¿En cuál? En posición prona, si yo los pongo en posición prona, pero al colocarlos en posición prona, lo que hago es cambiar la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Entonces, ¿el aire hacia dónde iría? El aire salía hacia, digamos, hacia la parte de atrás, porque va hacia arriba, siempre va, porque está la circulación tiende a ir abajo, pero recuerden que la zona de abajo es una zona que no tiene muchos alveolos, ¿sí? Entonces, la sangre tiene que pasar por la sangre, y no más por el hecho de ir el flujo, va para abajo, pero también tiene que mandar hacia arriba porque el flujo no me va a parar. Se corren riesgos al ventilar pacientes en posición prona. ¿Y cuál es uno de los riesgos grandes? Que el pulmón comprima el corazón, y como él está contra la cama, comprime, y el corazón no sea capaz de bombear la sangre y él entre en paro cardíaco. ¿Sí? Yo viví un paro cardíaco en un paciente en posición prona. Y no fue nada agradable. No fue nada agradable. Bueno. Entonces, los alvéolos poco perfundidos, ¿sí? ¿Qué van a generar? Una presión baja de oxígeno. Si tiene baja de oxígeno, el alvéolo que va haciendo, como que se va reabsorbiendo, ¿y qué va generando? Disminución de la distensibilidad. Los alvéolos que no necesitan una cantidad de oxígeno, ¿qué generan? Una distensibilidad disminuida, ¿sí? Entonces, ellos como que se van reabsorbiendo, y el volumen de aire que tiene que llegar ahí no llega, sino llega a los alvéolos que van a estar mejor perfundidos. Esos son mecanismos de defensa que nosotros tenemos para qué? Para mejorar esa relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Bueno, venga, ¿cuánto me falta? Porque ya sé que están cansados. Y yo también estoy cansada. En Camilo, ¿qué me falta de esto? Hipoxemia anémica, hipoxemia. No, es que lo del oxígeno sí lo dejo para verlo después. Voy en Adelchón, relación ventilación-perfusión. Bueno, ¿dudas? ¿Tienen dudas? Veamos esta última y nos vamos. Que yo sé que están cansados. Tienen un fin de semana divino para trabajar, para estudiar, para todo, para descansar. ¿Sí? El chon. Entonces ustedes van a tener hipoxemias por incremento del chon. Para mí es una de las hipoxemias que es muy difícil de manejar, porque estas hipoxemias por incremento del chon por lo general son aquellos pacientes que tienen un SDA. Si yo tengo una poliventilación, sé que es una neumonía, sé que es una hemorragia que está ubicada, pero por incremento del chon yo puedo tener un paciente que está incrementando el chon por un SDA, ¿sí? Y el manejo del paciente con SDA para mejorar la oxigenación es muy complejo, demasiado complejo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a estos pacientes, ya nos estamos imaginando el manejo en posición prona, en colocar pies muy altos, en hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el chon? La sangre pasó, pero no se oxigena. ¿Y cuándo no se oxigena? Cuando tienen neumonía, cuando tienen derrames, cuando tienen hemorragias celulares, cuando tienen atelectasia,
o alteración a nivel del alveolo. Eso incrementa el shock, ¿sí? Entonces, en esas hipoxemias por incremento del shock, ¿qué es lo que afecta en realidad? La cantidad de sangre que no se está oxigenando. Normalmente nosotros tenemos una sangre que no se oxigena, normalmente que es un 10%, pero en estas patologías, más del 10% no se está oxigenando, ¿sí? Van a encontrar shock cuando es severo hasta del 50%. ¿Qué les indica? Que el 50% de la sangre que está pasando no se está oxigenando. Y nosotros requerimos de una oxigenación para suplir todos los requerimientos. Por lo general, esa hipoxemia con incremento de shock la van a ver ustedes en los centros de dificultad respiratoria. Y hay que tienen que revertir la patología, el SMA, tienen que revertir todo. ¿Sí? Y así ustedes coloquen el oxígeno al 100%, no va a funcionar porque van a tener alveolos ocupados por algo. Entonces, en ese caso, ustedes van a encontrar hipoxemias de tipo refractario. Ustedes dicen, ¿por qué se sube el FiO2? Ya le subí, y sigue estacionando 80. Aumenta el otro poquito, ya le subí. Entonces, ¿con qué van a trabajar ustedes esas hipoxemias refractarias? Con presión positiva. ¿Sí? Esas hipoxemias refractarias, ustedes las trabajan. La única forma de sacarlos es con presión positiva. Pero si dejamos avanzar mucho esa hipoxemia refractaria, ¿a qué va a llevar? A que cuando ya coloquen la presión positiva, no tenga su efecto. La de todos los sábados. Algo tendrá de nuevo especialista. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a evaluar también ahí? Yo los cuento para que los sé que no coloquen a sus amigos, mira, yo cuento cuántos tengo y cuento cuántos hago. Eso no haga gracia. ¿Qué tienen ustedes que evaluar? La diferencia alvéolo arterial. Porque si el shunt está muy alto, la diferencia alvéolo arterial va a estar muy grande. ¿Qué les está indicando a ustedes? Que está pasando la sangre y no se está oxigenando. Recuerden que el shunt también aumenta cuando aumenta el FiO2. Pero yo llevo y tengo pacientes, por ejemplo, con 100% y tenemos un shunt de 450. Y hay veces que ustedes tienen pacientes con oxígeno de 50% y tienen un PO2 nomás de 70%, que es lo normal al 21%, ya saben que el paciente está hipoxémico. Entonces, este hipoxemia por incremento del shock yo creo que es una de las más difíciles de trabajar porque ellos siempre a qué llevan a una hipoxemia de tipo refractario. Si el paciente tiene hipoxemia de tipo refractario, la solución no es colocarle más oxígeno, la solución es colocarle el PIB. ¿Y cómo van a colocar el PIB? ¿Se acuerdan la curva de presión-volumen? Que buscan el punto de inflexión inferior. Ese es el PIB ideal para esos pacientes. Bueno, entonces tenemos tipos de hipoxia: hipoxémica, anémica y histotóxica. ¿Sí? La hipoxémica, cuando no estoy transportando buena cantidad de oxígeno, no tengo buena oxígeno con hemoglobina y el oxígeno después está bajo, esa es una hipoxémica. La hipoxia anémica es cuando ustedes ven, toman los gases, la saturación está magnífica, tengo buena presión, pero el paciente está anémico. ¿Y qué es lo que está haciendo? El aporte está disminuido. Y la histotóxica, esta es una hipoxia que se presenta por lo general en pacientes que consumen determinadas drogas. Por ejemplo, toman cianuro, pueden tomar paraquat. El paraquat, eso les van a generar alteraciones en coagulación, problemas de intoxicación, y entonces van a llevar al paciente a una hipoxia de tipo histotóxica. Esta hipoxia de tipo histotóxica, por lo general, en la mayoría de veces, si no llegan a tiempo, ¿a qué conduce? A morir. Necrosis.
También vamos a tener una hipoxia de tipo cardiovascular. ¿Y qué tipo cardiovascular van a tener ustedes? ¿Qué hipoxia de tipo cardiovascular? Cuando baje el gasto. Cuando baje el gasto, ¿cómo va a ser la distribución? Nada. Y entonces si baja el gasto, pues vamos a tener una hipoxia de tipo cardiovascular. El paciente que tiene el shock de tipo hipovolémico, ¿sí? Como no tiene suficiente sangre, uno, no va a tener buena hemoglobina para transportarlo, ¿cierto? Y si no tenemos buena hemoglobina, pues no transporta. Pero también tengo bajo gasto, entonces el corazón no es capaz de bombear la sangre, la poca sangre que tiene por la persona. Porque el corazón tiene un mecanismo que si ve que baja el gasto, el viaje trata de aumentar. Entonces es del frecuencia de 150 a 160. Pero el corazón no puede ser más pesado. Hay momentos en que no se puede transportar buena cantidad. Entonces, estas son las causas de hipoxia. Por lo general, ¿cuál vemos? Hipoxemia. Y la cardiovascular. La anémica, sí la vemos, pero tenemos ahí la solución a la mano. Si tiene una hemoglobina de 7, ¿qué hace? Coloquémosle sangre. Una hemoglobina de 6,8, 6,5. Ya a ojo cerrado están colocando ustedes esa sangre, ¿sí? Y hay otro tipo de hipoxia que es por trastornos propios de la hemoglobina, ¿sí? ¿Y cuáles son los trastornos propios de la hemoglobina? Cuando hay alteraciones en los aminoácidos de las cadenas alfa o beta, ¿sí? Que producen o trastornos de la hemoglobina, de beta hemoglobinas también pueden generar trastornos y van a generar hipoxias. ¿Dudas? ¿Queda alguna duda? Bueno. Para el martes. Listo. Es que quería dejar nomás que me quedaran los sistemas de bajo y de alto flujo. Pero bueno, para el martes hablamos todo lo de las hipoxias, qué tipos de hipoxias hay. Lean, por favor, todo lo que hemos visto. Lean. Tienen que tener muy claro todo lo que es mecánica, todo lo que es difusión, todo lo que es transporte, sobre todo, hemoglobina, ¿sí? Entonces, por favor, lean para analizar el oxígeno, el que analizamos el oxígeno ese día. Ahí va la lista, si no se anotan, así las haya visto, no me acuerdo, ustedes anotan. Muchachos, pero no se me vayan. Para que si ven las clases con Marcos, o si no le digo que busquemos otro espacio. Sí, estaba mirando y el miércoles tenemos libre de 6 a 8. Podemos decirle a Áñez que nos veamos con él a las 6 y nos vemos desde las 8 con Marcos. Igual no nos vamos a echar las 4 horas con Marcos. 4 horas. ¿Tienen esa tarde clase? Casi no los dejo salir.